Hola gente, ¿cómo están? Estoy aquí de vuelta en mi campaña de Otomos contra el mundo. Bueno, Otomos contra el mundo, el mod Burning Sun. Bueno, total. Lo dejamos aquí, ya estamos al lado de Kioto. Pero no vamos a poder conquistarla porque, bueno, en el capítulo anterior dije que no quiero imaginarme lo que protege esta ciudad. Un ejército entero, un ejército de calidad, mucho mejor que lo que tenemos nosotros. Por eso he estado viendo que se podría reclutar samuráis. O sea que podría en plan sacar esto y en lugar si podría reclutar samuráis, que sería bastante interesante. Porque bueno, porque contra unidades para invadir castillos y tal vendría bastante bien. Que debería ir pensándolo, porque la verdad es que no es mala idea tener al menos un par de samuráis para asaltar eso, castillos y tal. Pero fuera de eso, si tuviera que elegir, elegiría Naginata Samurai. Y dos, en tema de infantería iré por mucho de el Oda Long Yere Shigaru. Entonces eso, sería un rol muy específico. Si recluto una unidad de samurai, con katana será una, que es para eso, para entrar. Me gusta, ven como el camino, porque el camino de la ciudad está como, sí, es el más avanzado de todos, entonces como ahí negro. No sé, supongo que se parece a una carretera normal, no sé. Y el resto son como así, más de tierra y tal. Aquí tengo... Quiero ver la diferencia en lo que sería una carretera... Bueno, aquí está. Esta es la carretera sin nada, sin ningún tipo de construcción. Y esta es la normal, que sí es un poco más marrón, si pueden ver. Como está como muy ligera, muy transparente. Y esta sí se nota un poco más. Nada, pequeños detalles. Bueno, como iba diciendo, tenía pensado reclutar por aquí una de Yaris. O sea, una de Yaris, una de arqueros. Ya tengo bastantes arqueros. Voy a reclutar aquí una de Yaris. Y probablemente una de katanas. Que bueno, que como digo, no está mal. No son... Tengo bastante dinero, no nos podemos permitir al menos una unidad. Y vendría bien para la futura invasión de Kioto. O sea, este, más este ejército, que eso van a ser llegar para que acompañen y tal. A lo mejor tenemos una posibilidad de eso, conquistar Kioto. Y qué raro, a lo mejor guardé en un punto anterior. Yo recuerdo... Ah, no, creo que no lo hice. El capítulo anterior íbamos a atacar a esta gente, los Takigawa. ¿Puedo declarar la guerra? No, estamos cierto que estaba esperando el turno siguiente para sin atacar. Entonces nada, no hay mucho más que hacer. Nuestros ingresos están aumentando, poco a poco, pero van aumentando. Se van a ir disminuyendo también, cuando vayamos reclutando más y más tropas. Pero bueno, ya vamos a ver. Fuera de eso... es el turno que viene, vamos a atacar a esta gente. Y ¿saben qué? Creo que... A ver, no estaría mal reclutar al menos una en este turno y luego disolverla. Pero sinceramente prefiero un millón de veces los samurai con Naginata que los katana samurai. Pero ya lo veremos el siguiente turno. ¿Por qué? Porque vamos a pasar turno y vamos a atacar a esta gente. Así empezamos a conquistar el otro general. Me gustaría conquistar, que no creo que se pueda, pero básicamente esta gente del norte, que tenemos tratados con ellos, pero me gustaría ir atacándolos ya. Así es, así voy expandiendo, o sea, me gustaría tener todo el centro de Japón. Si tengo todo el centro de Japón, ya sí estaría muy seguro para conquistar el resto, porque ahora soy como una potencia en el sur de Japón. En el sur central de Japón, más que el centro de Japón como tal. Total. Pasemos turno. Ok, un nuevo enemigo. Por desgracia no recuerdo que son esta gente. Vamos a ver. No sé identificar dónde está esta gente. A ver, con este enemigo no, creo que atacaré a los que tengo al lado de la herrería, digamos, de la provincia de los Hoyos. Esta señora, la consejera, me está aconsejando
reclutar eso, ¿cómo se llama? Eso, agentes. Ah, miren, esto es bastante oportuno. Estaba dudando el tema de reclutar katanas, pero me da este evento, que son shonin. Bueno, que probablemente ya sepa que son shonin. Si no lo saben, son básicamente samuráis, o sea, estos nobles, que perdieron a su señor y ahora trabajan como mercenarios. O esa es la parte icónica de ellos, que trabajan como mercenarios. ¿Y dónde está esta gente? ¿Dónde? Ah, espera, ¿qué hice? Sí, los contraté. Ya digo, a lo mejor me equivoco, pero no, me falta el dinero para contratarlos. ¿Dónde están entonces? Esta. Aquí está. ¿What? ¿Por qué los reclutaron acá en el norte? De todas las provincias que pueden reclutar acá en el norte. Bueno, de hecho no viene ni tan mal. Que nuestros nuevos enemigos son esta gente de aquí arriba, básicamente. No está mal. O sea, son un poco peores, bastante peores que los samuráis normales. Ay, valen lo mismo de mantener. A ver, 12, no, 11, 12, 7, 15, 6. Vamos a ver esta gente. 13, 14, 9, 15, 5. No está mal. No está mal. Creo que perderían en 1 contra 1. O sea, en plan, un samurái normal contra uno de shonin. Creo que perderían de todas formas. Pero no está mal. O sea, son un buen sustituto dentro de cabe. Voy a mover a esta gente. Porque aunque pueda defender esto... que ya está construida la biblioteca. No creo que pase nada malo. Quiero mover esto porque básicamente estamos haciendo un ejército aquí. Y bueno, ya que está esta gente, pues que se muevan por acá. Segunda, vamos a atacar a esta gente. Atacaremos a esta gente para luego subir a por nuestros nuevos enemigos. Vamos a ver a estos, los Takigawa. Están hostiles hacia nosotros. Ahí está. Vamos aquí. Es esto el castillo, ¿no? Ahí está. Listo, una nueva provincia anexada. Probablemente cuando podamos haré que ejecutarla. Y será en 7 turnos. Vamos a seguir viendo el panorama aquí. Esta gente probablemente nos ataque. Wow, está bastante bien armada. O sea, tenía... No, había un mercado aquí. Bueno, no estoy seguro. Estoy viendo incluso un poco cheto lo de los imported Machiba Kashigaru. Intentaré no reclutarlos mucho. Digo por eso, porque son bastante chetos dentro de cabe. Entonces los reclutaré de una forma muy limitada. Al menos dos por ejército, por ejemplo. Ahí está bien, los reclutaré más. Pero cuando consiga reclutar el normal, o sea el de castillo, o sea el que se puede reclutar en todos los castillos, ese sí reclutaré lo que yo quiera, porque ese sí es legal, podemos decir. En fin, esta gente está por acá. Tenemos tropecientos arqueros, 1.000.000 de arqueros y una Matchlock Ashigaru. Entonces, no sé. Esta gente... Ok, el panorama no está tan mal. Esta gente no declaró la guerra, pero ya tiene enemigos en sí. Y es en frontera, o sea... que están en guerra con los Date y tal. Entonces sería que este tipo nos ataque. Lo derrotamos. Y luego vamos a por... ¿cómo se llama? Y luego vamos a por nuestro siguiente enemigo. Entonces creo que lo veo bastante bien. Esta gente, por otro lado... bueno, voy a seguir reuniendo estas unidades acá. Voy a intentar hacer esto rápido. Porque eso no es nada del otro mundo. Juntar unidades. Ya tengo 2, creo que es suficiente.
Si consiga esto, mi ejército, o sea, probablemente reemplace totalmente los arqueros y lo cambie por matchlock. Por ahora usaremos lo que podemos ejecutar de forma limitada. Y a lo mejor retiro el mod. Digo esto porque no sé. No son tan potentes, tampoco no son tan poderosos. Cuestan bastante ejecutar, 3 turnos por unidad son bastante tiempo. Pero fuera de eso lo veo bastante bien. Entonces si veo que eso que es muy cheto o algo así, lo iré removiendo. Este mod. Este ejército está un poco quieto. Vamos a moverlo por aquí. Ahí está. Uy, no vi esta gente. Bueno, estos son los Kashiba, que son el clan este que es casi igual de grande que nosotros. Ahora no, porque lo eran antes, cuando teníamos 5 provincias, igual que ellos. Pero ahora tenemos 15 provincias, tenemos... Sí, el triple, tenemos el triple de provincias que ellos. Como pueden ver, algo curioso, si pueden ver están separados. O sea, tienen 4 provincias aquí, en el otro lado de Kioto, o sea, por aquí. A ver, un segundo. O sea, en el otro lado por aquí está el Kashiba, acá está, estamos separados por algunas facciones. Y un territorio, un único territorio aquí. Es el que vamos a conquistar. Esta gente corra. Y ve que puedo, ahí está. Vamos allá. Vamos a conquistar esto y ya estarían aislados. Y ahora queda hacer las preparaciones para Madrid-Kioto, que eso sí va a ser complicado. Vamos ahí. Vamos a ocupar. Esta gente tiene desgaste, ya no está en su propio territorio. ¿Ves? La IA también está reclutando. Imported Macho Kashigaru. Qué extraño, los Hashiba tienen Ashigaru incluso más baratos que yo. De hecho, bueno, esto ni lo veáis, o sea, porque es absurdo. Cuando estaba eligiendo el clan, se podía ver un segundo que los Hashiba tienen las mismas características que los Ashigaru. O sea, mejores y más baratos. Pero me impresiona que, o sea, los Hashiba son mejores que los Oda en esto, porque son mucho más baratos. En fin. Como pueden ver, la IA también se está usando Imported Macho Kashigaru. Entonces, eso no lo veo tan mal. O sea, estos Ashigaru en la vida real fueron... Eso decisivo, fueron de los cambios más grandes y más adaptados rápidamente en esta historia de Japón. El Sengoku Jidai, que supone donde estamos. Entonces, no veo mucho problema. Pero sí. Por ahora me intentaré limitarme a mí mismo, un poco como un Sheto, a no ejecutar muchas de estas unidades. Pero bueno, ya le he dicho, no sé por qué me repito. Cuando consiga esto, reclutaré 1.000.000 de Macho Kashigaru. Tendría que ir preparando esta provincia para que sea esto, una provincia militar. Por cierto, cuando conquisté esta ciudad, he dicho que esto daba hierro. Y no, me equivoqué, mil disculpas. Me confundí con el Shome. En el Shome sí pasa eso. En el Shome Total War, las sellerías que mejoran a los soldados también dan hierro. Entonces literal son mejores unidades y más dinero, por lo que es perfecto. Aquí no, en el Shogun 2 no es así. En el Shogun 2 te mejora unidades a secas. Mil disculpas, es que eso a veces me confundo. Fuera de eso, no hay mucho más que hacer. Y vamos a pasar turno, que sea bastante interesante. Tendremos 2 ataques, uno de esta, uno de esta gente. Y habrá que ver cómo invadir Kioto. ¿Quiénes son esta gente de acá? Los Akechi, tiene un territorio aquí también. Podríamos atacarlos, o sea, aquí de un territorio. Dar camino por acá, estaría por aquí en su castillo. Entonces podríamos ir por acá y atacarlo. Pero bueno, por ahora eso. Defenderemos que nada venga de Kioto, que es una provincia, ciudad, capital, bastante peligrosa. Y eso, y vamos a defender nuestros territorios. Esta gente se está preparando, lento pero seguro. Voy a reclutar más Ashigarus. Uno de Bow Ashigaru. Y sin más dilación, ahora sí vamos a cambiar. Sí, este ya tiene orden, pues también.
¿Alguien aquí? Podría mover estos dos Ashigarus. Vamos, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? O sea, que se vayan yendo. En el Shogun 2 hay que intentar aprovechar las unidades, porque va a pasar algún momento que solo por mantener orden público va reclutando a Ashigarus y se quedan ahí, tal cual, o sea, están ahí en esas ciudades y se quedan para siempre consumiendo ingresos y tal, pero no, lo mejor es juntar todas esas unidades en puntos específicos, así puede hacer ejércitos, así pequeños ejércitos para defender o atacar. Vamos a pasar turno. Ok, estos son los Akechi. Están formando un ejército ahí. No sé muy bien qué están haciendo. Es un peligro, porque lo pienso, los Hashiba, no sé si los recuerdan, nuestros antiguos aliados con que empezamos la campaña. Esta cuestión, claro, ahora somos sus vecinos, tenemos territorios al lado de su provincia, entonces le caemos mal. Y tiene muchísimos vasallos, entonces es un peligro. Entonces no os sorprendáis si tenemos que ir desde acá abajo y conquistar todo esto, o defender esto. Porque todo esto son vasallos, literal, toda esta gente de aquí son vasallos de los Hashiba estos. Y somos vecinos y le caemos mal, no tenemos ningún tratado en específico que yo sepa. Entonces vamos a ver cómo arreglamos eso. Sí, está atacando nuestros territorios. Bueno, parece que no van a atacar directamente hablando. O sea, van a atacar, pero eso de formas deshonrosas. Este que sigue avanzando. De forma deshonrosa, sin ir de frente. Así, atacando a poblaciones civiles. Ah, miren en el mapa, nuevos clanes por aquí. Los Atomi. O sea, eso, ya luego tendré, porque este ejército lo enviaré acá, porque tengo que conquistar esto. Y muy posiblemente esto y esto, hay mucho que conquistar acá, va a haber mucha pelea. Pero aquí no vendría mal un segundo ejército, como pueden ver nos estamos abriendo demasiado por aquí. Por eso quiero conquistar a esta gente del norte, así solo es el flanco oriental y el occidental. No, el occidental, el oriental y el norte. Tenemos por... Sí, los desgraciados rompieron nuestro colonia mercantil, sería en español. No sé qué está haciendo esta gente. Creo que no voy a intervenir. Este es su daimyo. Sí, este es el ejército principal que tienen. ¿Por qué tienen unidades de samurái tan baratas? Voy a como medio sacrificar esta unidad para que me dé visibilidad este ejército. ¿Puedes atacar? No. Qué pena. Bueno, es una de Ashigaru, es baratísima. Un poquito más de arqueros. Ah, mira, puedo reclutar 3. Ah, sí, porque tenemos la llamada armas. Todas las provincias tienen un espacio de reclutamiento extra por algunos turnos. ¿En serio? ¿Por fin? ¿Por fin este tipo consiga algún tipo de herencia? Es una hija. Que bueno, que no podrá ser un general, por desgracia, pero bueno, al menos algo es algo. Creo que en caso de que muera este señor, heredaría a mi hermano, o a lo mejor hereda, bueno, la esposa de mi daimyo. Voy a atacar a esta gente. Aparentemente ellos pensaban que estaban camuflados, pero no lo estaban. Bueno, estaban escondidos, camuflados. Bueno, voy a tener que atacar porque sería estúpido, pero me gustaría ver por qué son baratos estos. El general aparentemente tiene una habilidad de que los samuráis son más baratos, lo cual es bastante curioso. Yo no juego una partida con ellos, solamente lo inicié la campaña para verlos. Los Akechi tienen Ashigarus más caros. Y creo que ni siquiera son mejores. O sea, no, son mejores en general, pero son más caros. Y la verdad que, no sé, bastante. O sea, cada Ashigaru valía 100 de mantener. Pero que a lo mejor eso tiene Ashigarus caros. Buenos, pero caros. Pero a lo mejor con su general pueden tener samuráis baratos. Hay facciones muy únicas aquí. No sé si muy balanceadas, pero únicas sí que son.
puedes atacar de frente. Está bueno, da igual. Es lo mismo, pero no sé por qué tiene que hacer como este triángulo. Ok, y de hecho creo que sería nuestra... porque no sé, si tenemos un buen autorresolver, lo autorresolveremos. No tengo uno tan bueno como me gustaría. Ok, o sea, creo que vamos a jugar esto. Creo que en todo este tiempo no hemos tenido una batalla en campo abierto. Muchas asedios sí, muchas y son bastante curiosas. Pero ninguna en campo abierto, creo que ninguna. El territorio se llama... bosque ligero, o sea, como bosque no muy frondoso, sería la palabra, pero bueno. ¿Qué quieren que les diga? Tenemos más unidades. Tienen samuráis. Probablemente puedan ganarle a nuestro Ashigaru, porque creo que fueron mejorados. Pero bueno, no tenemos más proyectiles, básicamente, entonces eso. Vamos a ver cómo sale la batalla. Cómo se desarrolla, perdón, la batalla. Niebla, esto no me conviene para nada. Por favor, vete. Ahí está. No me conviene para nada la niebla. De hecho, creo que es lo peor que me podría pasar en temas de climas. Como pueden ver, creo que algo está ventajoso. Probablemente se desplieguen por aquí, donde está su montaña. O tal vez avancen por acá. En ese caso los puedo bajar a flechas. O sea, no importa dónde se suban, lo vamos a bajar a flechas o a plomo, que tenemos estas unidades. Aunque vamos a ver, ¿no? Son nuevas dentro de cabe. Están mucho mejor equipadas que mis Bow Ashigaru, que algunos van en camisa. O al menos todos tienen... Al menos tienen un tipo de armadura, sea buena o no, tienen un tipo de armadura por lo menos. En nuestra primera batalla con esta caballería, recuerden que es nueva. No hay ningún cambio significativo. Por lo que bueno, vamos a empezar a desplegar. Como siempre, la columna vertebral de nuestros ejércitos. Y lo van a hacer probablemente por un muy largo tiempo, o por toda la campaña, quién sabe. Nuestros Yeris Ashigaru. Nuestro contingente de de Bow Ashigaru. Y estas unidades que desplegan en el frente. Algo que he visto, que me parece muy curioso, creo que la mejor forma de utilizar esta gente es, claro, disparar las dos filas. Luego retirarse, ponerse como que estén justo enfrente de mis unidades, así el Yari los puede proteger. Y quitamos esto, así pueden disparar mientras están en cuerpo a cuerpo esta gente. ¿Se imaginan? O sea, esto es algo rápido, ¿no? ¿Se imaginan estos que sean Long y Ashigaru, que esto tengan el doble de tamaño y poder proteger a esta gente? Les podría disparar indefinidamente y no pueden acercarse a los proyectiles. Entonces, eso podría ser muy brutal. Voy a desplegar mi caballería por el costado, que esté escondida. No creo que nos ataquen, pero bueno. Y voy a poner los Yari Samurai por acá. Son unidades de apoyo básicamente. Y el general por acá. Voy a desplegar un poco por aquí. Que esta gente se mueva. Y que esta gente también se mueva. Mi caballería que vaya rodeando, básicamente. Mi general que vaya por acá. Y los Yari Samurai que estén por aquí. Porque en plan, si nos rodean o cualquier cosa, estos van a ser los que tengan la carga. Tienen generales, o sea, recuerden que la IA les sobran, entonces puedo usarlos como unidades normales. O sea, a lo mejor intentan algún tipo de rodeo. Sí, los colores de esta gente es como marrón, todo marrón y negro, el típico negro estándar. Aunque con estandartes rojos, es bastante lindo los colores de esta gente. No pregunten por qué le aprieto mucha atención a esto, pero sí, es bastante lindo, bastante bonitos. Una mezcla muy rara. Muchos colores a la vez. En fin. Gente dispare. Esto lo pondré directamente en el muro de Yari. Esperaré que esta gente haga una salva más. Y probablemente ya los retire como había dicho antes. Ok.
Voy a mover mis Yari Samurai por acá. Quitaré esto. Como digo, los pondré un poco al frente. Ahí está, interpretamos a su general. Y no sé para qué es la caballería ligera. Son bastantes números, pero no es muy buena, básicamente. Entonces vamos a ver para qué lo usamos. Quiero ver a esta gente si funciona. Ven la idea, ¿no? O sea, los Yaris impiden un ataque directo, frontal contra esta gente. Y voy a poner modo defensivo. Y esta gente puede seguir disparando. Pues perdieron muchas bajas solo con eso, con acercarse. Tienen bajas los machos de Kashigaru. Pero no sé, siguen disparando. O sea, lo peor es que siguen disparando en combate cuerpo a cuerpo. Están esta gente por ahí. Eso es increíble, básicamente. Unos Yaris Ashigarus. Información ni nada, creo que podemos con ellos. Voy a mejorar, voy a ayudar un poco a esta gente con eso, con la línea frontal. Voy a rodear un poco, así pueden disparar desde acá arriba las unidades. Y bueno, y ustedes podríais... los pondré un poco más para arriba. Oh, no. ¿Están haciendo daño? Muy poco. No. Sigue con la carga, sigue con la carga. Da igual el general, sigue con la carga. Okay, esto es imprevisto y bastante malo. ¿Les puedo disparar al general enemigo? Esta gente ya mató 150 unidades. Muy bien. Espectacular. En el campo abierto no suele ser así, pero sí está matando bastante. Los arqueros disparen a esta gente, por favor. Ustedes también disparad a esta gente, por favor. Y los voy a retirar porque estos son muy malos en cuerpo a cuerpo. Están hechos para cargas continuas. Bueno, están persiguiendo y todo. Y ya está, una victoria muy fácil. De hecho la batalla fue muy corta, la verdad. Wow, los Yari Samurai se llevaron a 200 unidades. Los machos de Kashigaru a otras 200 más. ¿Ven lo que les digo, no? Imaginan tener, no sé, en vez de arqueros, tener todo esto y tener toda una línea de machos de Kashigaru con Yaris detrás. Eso sí va a ser la combinación ganadora, básicamente. Pero bueno, como digo, no voy a intentar abusar mucho el macho de Kashigaru, de los imported machos de Kashigaru. Pero sí voy a abusar mucho cuando pueda ejecutar los del castillo, los del juego vanilla, digamos. Ahí sí voy a ejecutar a full y lo máximo que pueda. Listo. Voy a dejar que esta gente deje de disparar. No me gustaría que hicieran fuego amigo a mis caballos. Y pues nada, ahora queda perseguir. Que bueno, que es muy irrelevante, entonces dudo que vean esto, pero sí, voy a empezar a perseguir, básicamente. A ver, acá hay un pequeño de estas cosas filosóficas extrañas. Cuando más un general se acostumbra a poner eso, demandas pesadas en sus soldados... Ah, no alcancé a leer. Qué lástima. No alcancé a leer. Bueno, total. Vamos... Ah, ¿what? Tampoco me mostró las estadísticas. ¿O sí me la mostró? Total. Los Shigarus hicieron bastante bien. La mayoría no mató 100, pero sí mató 60, 70 y algunos 150. Muy bien. La caballería se llevó a 300, persiguiendo básicamente. En general 200. Y algo que sí me decepcionó, que digamos en plan se nota que no son muy eficientes, los Boba Shigaru. Literalmente mataron 30, 26, muy pocas unidades.
Los que han matado a 30 fueron los que puse arriba de la montaña. Entonces eso, bastante, muy poco eficientes en esta batalla han sido los Bogashigaru.